evidencia mucho en la entrega de las actividades. Entonces, voy a comenzar a grabar. Listo, ya está grabando. Eh, Billy, ¿me confirma si está viendo la pantalla, por favor, para continuar acá con la presentación? Sí, tutor, ahí se ven. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a trabajar entonces los referentes teóricos y los ejemplos con las ecuaciones necesarias para interactuar con la tarea 4, materia que se vuelve onda. Entonces voy a verificar acá que les estoy compartiendo la pantalla en donde aparece entonces las expresiones que vamos a tener en cuenta para el primer ejercicio. A manera de introducción, aquí yo les presento entonces las constantes físicas que vamos a necesitar durante los ejercicios para tenerlas entonces aquí presentes. Entonces, tenemos la constante de Planck, que es 6,6260 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Tenemos la constante de Planck reducida, que es h sobre 2pi. Tenemos la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Tenemos la masa del electrón en reposo, que es 9,11 por 10 a la menos 31. Tenemos la constante de Boltzmann, que es 1,38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin, por grados Kelvin. Tenemos entonces acá la temperatura, en este caso la temperatura ambiente estándar, que es 300 Kelvin. Y tenemos la conversión de un electrón volt a joules y viceversa. Entonces, con esta conversión vamos a trabajar nosotros acá. Entonces, para entender un poco esta parte, el primer ejercicio está relacionado con la experimentación con un láser y con el cabello humano, para tratar entonces allí de describir cuál es esa longitud de onda que nosotros vamos a ver reflejada allí en la pared. Entonces, está fundamentada con el principio de Babinet. Un objeto opaco delgado como un cabello produce el mismo patrón de difracción que una rejilla del mismo ancho. Entonces, análogo al experimento de la doble rendija, donde tenemos una luz, un haz de luz que se hace pasar por una rejilla o por dos rejillas. eh, la situación es que para poder hacer el corte de esa rejilla debe ser muy delgadito. Entonces, para efectos prácticos de nosotros realizar ese corte, siempre así utilicemos un elemento muy delgado, vamos a tener una rendija muy ancha. Y entonces por eso decidimos desde la dirección del curso darle un vuelco total a ese ejercicio y no encontrar el tamaño del cabello, sino utilizar entonces poder calcular la respuesta que nosotros estamos encontrando allí. Entonces, hay una condición de los mínimos en la difracción por rendija simple, en donde nosotros tenemos en cuenta que A por seno de teta es igual a M por lambda, donde lambda es esa longitud de onda. Y para ángulos muy pequeños, entonces el seno de teta se vuelve equivalente a la tangente de teta, y la tangente de teta entonces nosotros sabemos que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, donde el cateto opuesto, este Y1, va a ser entonces la distancia que nosotros vamos a medir en la pared, y donde esta L pues me va a representar la distancia que hay desde el cabello hasta la pared, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta aquí cuáles son esas expresiones claves que vamos a utilizar en el ejercicio. Entonces, tenemos la distancia, que es análogo entonces a esa longitud de onda, perdón, a ese ancho del cabello, perdón. Eh, en el ejercicio original, el enunciado propone encontrar el diámetro del cabello, pero para efectos de poder tener una aleatoriedad en la experimentación, entonces decidí pues que íbamos a tomar como dato real, eh, un promedio de lo que es el diámetro de un cabello, ¿cierto? El grosor. En ese caso entonces está entre los 70 y los 80, los 90 micrómetros, ¿sí? Entonces es un diámetro muy pequeño, y así podemos representar de mejor manera allí esa difracción que se va a representar en la pared.
Tenemos entonces acá las ecuaciones para calcular la longitud de onda calculada, que entonces sería ese diámetro del cabello o multiplicado por Y1, que sería la distancia que nosotros vamos a trabajar en la pared, la distancia que se ve desde el centro de donde está la iluminación hasta la primera franja oscura, y este L pues va a ser esa distancia. Entonces, en el ejercicio se propone entonces que esa distancia sea una distancia que esté entre 1 metro y 2 metros. Ese va a ser nuestro L. Eh, en la guía, déjenme compartir acá, que les comparto. Billy, ¿está viendo en este momento el Word o está viendo el iDraw? Estoy viendo fórmulas. Ya que Listo, es el entonces sí, entonces espéreme, yo comparto mejor acá, comparto toda la pantalla. Listo, entonces aquí estoy en la tarea. Y ese valor de él entonces va a ser, cuando nosotros hagamos la iluminación contra la pared, vamos a encontrar una difracción y vamos a encontrar entonces una interferencia. Entonces esa medida L que aparece aquí en la ecuación y que aparece aquí en la tarea, es la distancia del cabello a la pared. Y ese Y1 va a ser la distancia del máximo central al primer mínimo. O sea que entonces va a ser como esa distancia que es de aquí al centro a ese primer mínimo. Eso es lo que vamos a medir con la regla. Entonces aquí yo les coloqué el ejemplo de cómo lo hice yo. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, en este caso tiene 2, tiene como 2, casi 3 centímetros. Ese Y1 que es la distancia al máximo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí en el experimento, lo que se hace es que se trata de hacer como un recuadrito en cartulina en el cual podamos nosotros con una cinta sujetar el cabello para poder entonces hacer la iluminación con el láser y que se nos vea ese patrón de interferencia. Dependiendo cómo ubiquemos el cabello, pues el patrón se nos va a ver de manera horizontal o de manera vertical. ¿Es entendible hasta allí? ¿Billy ya hizo el experimento de pronto? No, no lo he hecho, doctor. Bueno, entonces eso se puede hacer con un láser de estos de juguete, de esos que venden en el mercado, en las cacharrerías, se puede hacer con ese. Vale. Entonces, bueno, entonces, volviendo acá a las ecuaciones, entonces podemos ver entonces aquí las expresiones que nosotros vamos a utilizar para calcular. Este error que aparece aquí, esta letra E, que es el error porcentual, entonces es el valor absoluto de la longitud de onda calculada menos la longitud de onda esperada sobre la longitud de onda esperada, todo multiplicado por 100, y esa cifra se lee entonces en porcentaje, para que cuando vayan a hacer esa operación no incluyan el por ciento porque si no se devuelve. Bueno, entonces aquí yo les monté entonces un ejemplo de cuáles son esos cálculos que ustedes van a realizar. Entonces, el diámetro del cabello lo vamos a, yo en este caso pues hice el ejercicio con n igual a 8 con mi último número de documento, y vamos entonces a plantear esas ecuaciones que se necesitan. Entonces el diámetro del caballo va a ser en mi caso 78 micrómetros. Eh, Esto entonces es 78 por 10 a la menos 6 metros, corriendo un espacio adicional, entonces nos quedaría 7,8 por 10 a la menos 5 metros. Entonces, se les pide entonces que en la tarea deben resaltar ese valor para que a la hora de la revisada pues sea más fácil visualizar dónde está la respuesta para poder entrar y hacer la valoración. Ahora bien, dentro de la expresión longitud de onda esperada, entonces en algunos casos, en algunos ejercicios, algunos estudiantes aquí me han hecho, por ejemplo, si como aquí no tengo el punto específicamente escrito en la fórmula, pero se sobreentiende que Ujú. esto sería 2 por, ¿cierto? Así cuando uno tiene 2x, 2y, 2z, entonces aquí es una multiplicación. Y en este caso, pues sí va a afectar si lo tomamos de diferente manera, porque entonces ya se nos escaparía de lo que es la estructura del ejercicio.
Entonces es importante que hagan esa multiplicación acá. Entonces en mi caso sería 2 por 8, 16. O sea que le sumamos 16 a 630 nos da 643 nanómetros. O sea que esto sería 6,46. Pues nano es, espérame, 630 más 28, listo, 646 nanómetros. Y si lo pasamos entonces a notación científica, pues sería 6,46 por 10 a la menos 7. Recuerden que nano es 10 a la menos 9 y si corremos dos espacios nos queda entonces 10 a la menos 7. Entonces ese es el valor que nos tocará resaltar allí de esta parte de la longitud de onda esperada. Ahora vamos a calcular entonces con los datos experimentales. Entonces, si él es 1,2 metros y Y1 es 0,0105 metros, o sea, en este caso sería 10,5 centímetros lo que se midieron allí, 10, no, sería 1,05 centímetros. Si midieron en este caso 1,05 centímetros, lo pasamos a metros, ¿sí? Entonces tenemos acá ya la manera para calcular la longitud de onda calculada allí. Entonces, esto M es mayúscula, perdón, también mayúscula. Y vamos entonces a realizar esta conversión para poder entonces allí calcular esa longitud de onda. Entonces observemos que en la parte del numerador nos da metro cuadrado sobre metro, se simplifica una potencia y nos queda entonces que la longitud de onda también da en metros. Al hacer la operación acá en la calculadora, eh, notamos que entonces esa longitud de onda calculada es aproximadamente 683 nanómetros. Como nosotros estamos ya trabajando con longitudes de onda del espectro de luz visible, allí pues todas esas longitudes de onda están expresadas en nanómetros. Entonces no quiere decir que esta respuesta esté mala, sino que es más fácil interpretar esta notación para identificar allí entonces si ese haz de luz coincide con lo que dice la teoría, si es un láser verde o si es un láser rojo. Aquí nuevamente se les pide resaltar acá la longitud de onda, el valor. Y luego vamos a hacer entonces un error relativo, a calcular ese error relativo, y podemos encontrar que en este caso nos dio un error del 5,73, casi el 6%, lo que quiere decir que está de- o sea, es aceptable este porcentaje de error. Si este porcentaje de error da un poco más alto de 8, 10, 12, hasta 20%, tendremos que entrar a mirar allí pudo haber pasado con estos datos, de pronto algún cálculo errado, alguna conversión que no quedó correcta y por eso nos da tanto porcentaje de error. Entonces podemos ver que a pesar de que es un experimento casero, que no contamos pues con un aparato sofisticado y que con un simple cabello humano pues podamos ver de alguna manera, comprobar esa longitud de onda. Entonces es allí entonces donde nosotros entramos ya a discutir la conexión con la dualidad onda-partícula. Entonces, si una onda de luz produce difracción al interactuar con materia y los electrones, que son las partículas, también producen patrones idénticos, entonces eso indica que toda materia tiene naturaleza ondulatoria. Esa es la hipótesis de Broglie, que es la que estamos trabajando en esta parte de la tarea. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si Billy, que es la única persona que está conectada, tiene alguna pregunta. Si de pronto ya tiene el láser, de pronto por ahí como para que haga alguna prueba, a ver si sí se ve la difracción. De hecho, Em, ahorita después pues de la explicación voy a empezar a hacer el laboratorio. Ya compré el ah, láser. Entonces, sí me voy a poner listo. a ver. Listo, pregunta cuánto le costó el láser y sé qué población me habla para yo tener en cuenta que ese datico. Yo estoy aquí ubicado en Bogotá y Ah, fue en el bueno, mercado. Me valió como 3.000 pesos, 4.000 pesos. bueno, listo, bien, perfecto. Entonces lo puedo conseguir fácil. Sí, sí, sí. Eh, Listo, entonces recuerden que no es un láser profesional, no es un láser pues técnico, esos que valen mucha plata, sino que es un láser de esos de juguete y con ese láser podemos hacer esa interacción. Recuerden entonces, muchachos, hacer el aporte en el foro, compartir esa experimentación en el foro. Es importante que lo hagan allí para que todos podamos ver de alguna manera em, cómo ha sido pues la práctica de todos y cada uno.
En ese orden de ideas, muchachos, pues al final del ejercicio es importante que ustedes consoliden esa información en una tablita, donde consoliden la información que ustedes encontraron a manera de resumen. Recuerden el video de sustentación de 3 a 4 minutos, es obligatorio. Muchos estudiantes hacen unas tareas espectaculares, sin embargo no anexan el video y eso hace que esa nota pues no sea la máxima y siempre tenga un porcentaje alto. Entonces no dejemos de presentar, muchachos, esa tarea. Aquí nosotros tenemos entonces en el ejercicio 2 muchachos, tenemos la participación de un evento académico, son 20 puntos, fundamento teórico. Hace referencia entonces en la física moderna avanzada mediante el diálogo con la comunidad científica. Eh, en lo que a nosotros nos concierne, estaríamos entonces con interés de participar entonces allí en las charlas del workshop relacionadas con física. Sin embargo, pues si ustedes quieren, les apasiona otro tema, también es plausible que lo hagan, siempre y cuando entonces hagan el procedimiento correcto. Yo les he mandado mucha información eh, relacionada con esto. Está en la tarea, en el formato de la tarea están los enlaces para el workshop, están las fechas, están los enlaces. Deben de recordar, muchachos, que para poder que ustedes tengan un certificado, eh, deben de tener en cuenta que deben hacer la inscripción. Ese mensaje yo ya se los he mandado por todos los medios. Deben hacer la inscripción y aquí en la inscripción, pues yo ya aparezco inscrito, ¿cierto? Ah, bueno, me lo dejó abrir. Entonces acá autorizamos, autorizo, y aquí está entonces el formulario de inscripción. ¿Para qué? Para que les puedan generar el certificado de asistencia. Es importante. Tenemos aquí las 3 fechas y recordar que pues hace parte del ejercicio. Bueno, en este caso este es el correo que yo les enviaba a mis estudiantes de ¿Desde cuándo comenzó cálculo, a regir pero esto del SENA que no pagan homologación? señor, Pero que, ¿está hablando conmigo, Billy? No, creo que si no, alguien. Que yo lo Seren, si estoy no, oyendo. ¿Quién está hablando por ahí? Tenen o Billy. Seren. Senen, bueno. ¿Me hizo una pregunta, Senen? ¿O se le salió ahí? Parece que estuviera en asesoría de la universidad. Entonces, ojo, aquí yo les compartí aquí el correo, ese de cálculo de la integral. Este entonces es el correo que yo les mandé, se los mandé a todos. Aquí está el enlace de inscripción y está el recordatorio que es válido para el ejercicio 2 tarea 4 materia que se vuelve onda. Y aquí están entonces eh, lo que ustedes deben hacer para poder entonces eh, cumplir con los puntos, que siempre tiene entonces acá un peso significativo, son 20 puntos. Eh, las evidencias que deben de anexar entonces es la captura de correo de confirmación del formulario completo, el de inscripción, la captura con hora, nombre del evento, ¿cierto? Entonces es importante que cuando ustedes vayan a hacer esa captura, por ejemplo, yo aquí pues estaba en el workshop, entonces aquí están en el workshop. La idea es que vayan a hacer la, cuando vayan a hacer la captura, cuando hagan la captura, es importante que capturen la hora, entonces capturan acá la hora y resaltan acá el ingreso para, que eso es lo que nosotros pedimos, que resalten acá la hora, ¿sí? Resalten la hora y que se pueda ver entonces acá estos datos, ¿cierto? Entonces eso es lo que se requiere. En la tarea se requiere entonces que captura su nombre y en su defecto pues hacer una pregunta técnica dentro del chat. Es importante darle allí dinamismo al chat y recuerden anexar eh, una captura o una reflexión de 80 palabras en el foro para poder entonces también adquirir esos puntos del foro. Es importante que en el foro no solo elijan
o hagan un aporte genérico como tal, sino que puedan compartir la experiencia en el desarrollo de la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, sí. Listo. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta allí en el caso de que en la conferencia tratemos temas relacionados con la física moderna, mecánica cuántica y física cuántica? De pronto tener en cuenta estas expresiones. Si de pronto detectan ustedes que se habla de esto, es importante que allí mismo logren hacer una captura y realizar una discusión allí al respecto. Entonces, estas son importantes, estas expresiones. En este caso, la hipótesis de Broglie, lo que significa es que la constante, perdón, esa longitud de onda está mediada entonces por la constante de Planck sobre el momentum eh, lineal. Y aquí tenemos entonces que el producto de este, de la, del producto aquí de este, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, también lo tengan allí relacionado. Él debe aparecer allí en algunas de esas expresiones y que también la energía del fotón la puedan entonces de pronto evidenciar allí como la constante de Planck por la frecuencia. Y todos sabemos que la frecuencia eh, está relacionada entonces con el cociente entre la velocidad de la luz y la longitud de onda. También tenemos entonces acá la energía cinética relativista, que es el factor de Lorentz menos uno multiplicado por eh, la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces estas son algunas de las expresiones que de pronto van a aparecer allí en relación a las charlas que van a dar nuestros invitados nacionales e internacionales. Em, no sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio del evento, de cómo es el desarrollo, si está claro, si creen que les hace falta más información. No, por ahora no, tutor. Como Sí, siempre, pues muy claro. recuerden que si por cuestiones de tiempo, de trabajo, no pueden visualizar en tiempo real el workshop, pues pueden acceder a las grabaciones que pues van a estar allí compartidas a posteriori, ¿cierto? Van a estar compartidas para que ustedes puedan también interactuar con la grabación. Lastimosamente, pues allí no van a poder hacer preguntas en tiempo real. Sin embargo, pues van a poder allí tener esos puntos por la participación. Bien, ahorita entrando en materia como tal, vamos a hablar un poco entonces de esos aspectos relacionados con el ejercicio 3, que es la longitud de onda de Broglie, que tiene 10 puntos. Entonces, el fundamento teórico aquí está relacionado entonces con la hipótesis de Broglie en 1924, en donde toda partícula material con momento lineal, ρ, tiene asociada una longitud de onda dada por, entonces aquí está la longitud de onda, que es la constante de Planck por, ya la teníamos allí, ¿cierto? La constante de Planck por la constante de Planck dividido el momentum del electrón. Entonces vamos a tener en cuenta este acá para tenerlo muy claro aquí, que eso es lo que vamos a necesitar en este ejercicio. Entonces esta es la longitud de onda que me hablan acá. Esta es la longitud de onda que me hablan acá. También me están hablando yo corro estas un poco, yo corro esto un poco acá. La longitud de onda entonces la tenemos aquí, que es h sobre rho, donde rho entonces es h sobre lambda, por el despeje, ¿cierto? El momentum. Y tenemos aquí entonces que aquí el momentum para un electrón no relativista sería entonces la siguiente expresión. Sería entonces, el ρ sería masa del electrón por B,
y K sería entonces igual a ese momento 1 al cuadrado sobre 2 veces la masa del electrón. ¿Sí? Entonces también tenemos que tener en cuenta aquí